Muy buenas, mis queridas criaturas oscuras. Hoy vamos a iniciar un nuevo ciclo de relatos que yo imagino, o al menos espero, nos gustan a todos. Las leyendas urbanas y los creepypastas. Las leyendas urbanas son historias demasiado buenas para ser verdad. Estas fábulas populares describen acontecimientos presuntamente reales, si bien raros, que le ha pasado al amigo de un amigo, y generalmente las cuenta una persona fiable que las relata en un estilo creíble, porque realmente se las cree. Las localizaciones y los hechos que se describen son ciertos y conocidos. Casas, oficinas, hoteles, centros comerciales, autopistas, hospitales, etc. Y sus personajes, personas muy normales. Sin embargo, los incidentes cómicos, chocantes o horripilantes que les ocurren a esas personas llegan demasiado lejos para ser creíbles. Por ejemplo, en algunas de las más conocidas, la gente hace cosas como rellenar coches con cemento, meter a sus mascotas en microondas, perder el cadáver de su madre, confundir una rata con un chihuahua perdido, sentarse en retretes que explotan o ser atacados por serpientes que se esconden en prendas importadas. Todas estas situaciones podrían darse en la realidad, pero es muy improbable que hayan ocurrido en todos los momentos y lugares diferentes en los que se describen los narrados en las leyendas. Las leyendas urbanas, además, están tramadas demasiado perfectamente para ser ciertas del todo. Todo lo que se cuenta es esencial y está medido para la conclusión final. Son así demasiado extrañas y coincidentes para ser verdaderas, considerando sobre todo que se atribuyen las mismas historias a muy diferentes localizaciones, incluso en diferentes países. Cada relato de una leyenda urbana es presuntamente algo que le ha ocurrido de verdad a un amigo de un amigo. Un adua, como los llaman los folcloristas. En resumen, las leyendas urbanas son sencillamente demasiado buenas para ser verdad. Pero no es la realidad o la ficción lo que define una leyenda urbana. Al igual que en todo el folclore, y estas historias son, sin lugar a dudas, parte de nuestro folclore moderno, las cualidades que la definen son la transmisión oral y sus variaciones. A medida que las historias tradicionales van repitiéndose de una persona a otra, o incluso, hasta cierto punto, por medios impresos, cambian constantemente en detalles nimios, pero mantienen su núcleo narrativo esencial. Nadie sabe con certeza quién acuñó el término leyenda urbana, pero los folcloristas interesados en la narrativa oral moderna llevan casi medio siglo estudiándola. Entre los no folcloristas fascinados por las leyendas urbanas estaba el renombrado ganador del Premio Nobel, Gabriel García Márquez. En un ensayo titulado Cuentos perdidos, publicado en el año 1989 en la edición inglesa de Granma, García Márquez hablaba de historias que pasan de una generación a otra y de país a país, sufriendo ligeras modificaciones por el camino. Así es exactamente como funcionan las leyendas urbanas. Pero, ¿por qué los llamaba cuentos perdidos? García Márquez explicaba que no había sido capaz de descubrir los orígenes de muchas historias maravillosas que había oído repetidamente, ya que es muy difícil desvelar los orígenes reales de un cuento popular. Así vemos que las leyendas tradicionales y las leyendas urbanas están relacionadas. Por eso también meteremos con calzador leyendas tradicionales, de esas de toda la vida, y por supuesto creepypastas. El término creepypasta es un juego de palabras que se refiere a relatos cortos de terror que se comparten en Internet. La palabra creepypasta proviene de las palabras en inglés creepy, espeluznante, y pasta,
copiar y pegar. Los creepypastas son historias ficticias que buscan asustar o inquietar al lector u oyente. Se caracterizan por ser breves, autorreferenciales y se centran en experiencias personales de eventos misteriosos o terroríficos. Y es que he de decir que para mí es un placer culpable escuchar este tipo de historias. Soy consciente de que no se tratan de alta literatura, sino más bien esos relatos que se cuentan en los campamentos o en reunión de amigos, o simplemente esa vecina que cree que te cuenta un chisme de algo que le ocurrió a la amiga de una amiga de una amiga de una amiga. En principio me centraré en las historias que tengan un inicio, nudo y desenlace. Generalmente es sorpresivo, aunque ahora ya estamos más resabiados y es difícil pillarnos por sorpresa. Y desde luego sí puede ser que sea de terror, aunque también tendremos humorísticos o de esos asquerosillos sobre cosas horripilantes que se encuentran en los restaurantes de comida rápida. Podríamos decir que la línea temporal vendría a ser las leyendas tradicionales, algunas de las cuales recopilaron folcloristas y escritores como nuestro querido Gustavo Adolfo Bécquer. Por ejemplo, ¿sabíais que la chica de la curva tiene su origen en leyendas ancestrales? Es algo que veremos si esta sección tiene éxito. Luego mutarían en las leyendas urbanas que todos hemos dado por ciertas en algún momento. Y los creepypastas surgirían con la aparición de Internet, que en la mayoría de los casos tienen autor y fecha de nacimiento, o beben descaradamente de las leyendas urbanas de toda la vida, y siempre nos dejan con la duda de hasta qué punto son ciertas o no. En casos extremos se convierten en profecías autocumplidas, pues la figura de Slenderman ha ocasionado crímenes reales. Del origen y las consecuencias de estos relatos también intentaremos investigar en el futuro si todo va bien. De todos modos, el terror de Internet ha ido variando con los años y cada vez es más visual. Hemos pasado de los screamers a los espacios liminales como los backrooms, que por cierto también me fascinan. Los espacios liminales son esos lugares que por lo general no solemos quedarnos, y si lo hacemos en horas intempestivas nos resultan extrañas e inquietantes, como un colegio o un centro comercial sin gente y de noche, o más tradicionalmente los bosques y las carreteras, lugares predilectos para las leyendas urbanas. De todos modos, Internet se está volviendo cada vez más surrealista, como el Skibidi Toilet, que es una cabeza que sale de un retrete, y eso ya se me hace demasiado raro, aunque también tiene su creepypasta, no os creáis. Para encontrar todas estas historias no es difícil. Hay montones de canales de YouTube y podcasts que vendría a ser una versión tecnológica de la literatura oral de toda la vida. Y a nivel escrito, por supuesto, tenemos miles, por no decir millones de historias en Reddit y 4chan y otros foros donde la gente intercambia historias de todo tipo. Como digo, en los creepypastas, al igual que las leyendas urbanas, intentaré centrarme en lo que sean historias con un inicio, nudo y desenlace, y si puede ser de miedo, mejor. Si alguna de estas historias son muy cortas, podrían llegar a ser shorts. Ya sabéis, historias de menos de un minuto, y las más largas las iremos trayendo por aquí. Vaya, que entre col y col lechuga, y espero que os guste. Ya os digo que a mí me fascinan. Tengo varios libros sobre el tema, no solo por su componente de literatura oral y folclórico, que filólogos, sociólogos y hasta psicólogos les podría dar por investigar, sino por el placer de escuchar historias curiosas, graciosas, escabrosas o terroríficas de una manera simple y directa, y casi todas como advertencia y moraleja. Y, por qué no decirlo, con prejuicios a los que son de otros países y culturas. Pero como aquí somos políticamente incorrectos, las pondremos igual. Eso sí, la mayoría tienen esa vaga sensación de que podría ser real, de que podría haber ocurrido, ¿o no?
Y algo deben de tener cuando hay montones de libros, películas y series que se alimentan de estos relatos. Bueno, hoy os voy a relatar 3 leyendas urbanas. Pero antes os cuento una breve historia que me contaron a mí hace mucho tiempo. Íbamos en una carretera por la noche con un grupo de amigos para hacer camping en la Costa Brava. Uno de nuestros acompañantes nos contó lo que le había ocurrido a un tío suyo. Precisamente iba por la carretera cuando vio a una autoestopista que definió como muy rara, allá que cada uno interprete lo que muy rara quiere decir. Obviamente el hombre no se detuvo, pero lo extraño es que la volvió a ver más adelante, y lo terrorífico es que la vio en varias ocasiones más. ¿Cómo podía viajar tan rápido? Parecía como si le persiguiera. Claro, el pobre hombre acabó aterrorizado. No sé si por esa sensación tribal de grupo o que estábamos precisamente en un coche surcando la carretera o qué, esa historia me impresionó lo suficiente como para escribirla en un relato en mi antología La pesadilla y otros cuentos oscuros, que retiré hace tiempo para corregir profusamente y espero republicar este año si todo va bien, con muchos cambios y mejoras. A ver qué tal. Bueno, ahí van las 3 primeras leyendas. Ten cuidado donde retozas. Esta historia trata de la tumba de Peter Poor, que está en Shelburne, New Hampshire. Peter Poor fue a parecer el último hombre blanco que mataron los indios, y dice la leyenda que su tumba está embrujada. Se dice que hace muchos años una joven pareja fue con el coche a una carretera abandonada cerca del lugar de la tumba. Aparcaron y estuvieron retozando un rato, pero cuando iban a marcharse, el coche no se puso en marcha. El joven decidió ir a buscar ayuda, mientras la chica se quedaba sola en el coche. Al cabo de un rato, la chica empezó a oír gotas de lluvia que caían sobre el coche. Pasaba el tiempo y su amigo no regresaba. Pensó que si encendía los faros podría verle venir por la carretera. Al encenderlos, lo que vio fue a su amigo colgado de un árbol, con un cuchillo clavado en el abdomen. Estaba colgado boca abajo y luego vio la cabeza de su novio cortada. Lo que había creído que eran gotas de lluvia era en realidad sangre que caía sobre el coche. El dedo acusador. Un hombre que comía en un restaurante chino mordió algo que era demasiado duro para masticarlo o tragarlo. En vez de montar una escena, se llevó la servilleta a la boca, se sacó el bocado insolente, lo envolvió en la servilleta y se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta. Tras la cena, el bocado duro cayó en el olvido, hasta que una tarde llamaron a la puerta del hombre. Era el encantador señor de la lavandería del barrio, acompañado por 2 agentes de policía. «Ese es», declaró el de la lavandería. Los policías sacaron la chaqueta y le pidieron al hombre que la reconociera. Él así lo hizo y preguntó: «¿Qué pasa, gente?». Uno de los policías le mostró una bolsa de pruebas en las que se veía las 2 primeras falanges de un dedo. Lo habían encontrado envuelto en la servilleta en el bolsillo de aquel hombre. «¿Dónde está el resto del cuerpo?», preguntó el policía. Y el hombre les explicó dónde había ido a comer. La buena noticia era que el cocinero del restaurante solo había perdido un dedo. La mala fue que el informe del patólogo ya había notificado que el dedo era de una persona que padecía lepra.
un sacerdote que se pasaba todas las semanas por el hospital fue a visitar un día a un feligrés que se encontraba en la unidad de cuidados intensivos. El paciente estaba conectado a varios tubos y cables, pero se alegró de ver al sacerdote. Sin embargo, mientras el cura estaba a su lado, el hombre se iba poniendo cada vez peor y parecía costarle mucho respirar. Aún así, consiguió pedir con gestos que le acercara un lápiz y un papel que había en la mesilla de noche y garabatear algo que le entregó al cura. Este se metió la nota en el bolsillo y pidió ayuda, pero el hombre murió antes de que llegara alguien que pudiera prestarle auxilio. Aquella noche, mientras rezaba por el difunto, el impresionado sacerdote se acordó de la nota y la sacó del bolsillo, la alisó y leyó lo siguiente: Por favor, padre, está pisando el tubo del aire. Pues estas han sido las 3 primeras leyendas urbanas que espero os haya gustado. Si conocéis alguna historia que le haya pasado al amigo de un amigo, o quizás a vosotros mismos, que sea veraz o no es irrelevante. Aquí lo que nos gusta es que sea interesante. Podéis escribir al email que dejaré en la descripción. Por favor, escribid en el cuerpo del email. No me enviéis ningún archivo que me da miedo abrirlo. Solo texto, nada de archivos, ni imágenes o audio. En fin, lo dicho, que la realidad no os estropee una buena historia. Y por hoy nada más. Dale un like si te ha gustado, si no quieres perderte nada, suscríbete, comenta y comparte, que todo eso ayuda al canal y me anima a continuar. Si en estos momentos estás como una vacante enloquecida en trance y con sobredosis de ciceón después de escuchar mi voz, puedes invitarme a un café u ofrecerme tu alma, aunque unas monedillas bastarán en el supergracias de YouTube. Yo por mi parte me voy a perder en ese espacio liminal y solitario donde perderme. Pero antes os voy a desear muy buenas noches, mis queridas criaturas oscuras.